Eh, ¿Qué tal, jóvenes? Continuamos. Le pido una disculpa por... Hemos tenido tenido algunos problemillas por ahí para continuar con el video, pero sin embargo, lo voy a hacer en dos partes, pero igual continuemos, ¿no? Entonces vamos a ver dónde nos quedamos. Nos quedamos en que estábamos tratando de formar lo que viene siendo un romboide con las figuras que nosotros obtuvimos de nuestro círculo. ¿Esto para qué lo hacemos? Para comprobar realmente si lo que estamos haciendo es verdad, ¿no? Para comprobar que el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro perímetro es igual a pi por diámetro. Y si nosotros formáramos una figura con nuestro círculo diferente con nuestro círculo, pues estaríamos diciendo que tendríamos una base de pi por radio y una altura de un radio, ¿no? Y es lo que nos está diciendo aquí. Si dividimos en dos partes, tenemos que cada lado del rectángulo le corresponde pi por radio y la altura del romboide es equivalente al radio. Entonces nos dice que para sacar el área de lo que viene siendo un romboide, pues nosotros tendríamos que ver qué es la base por altura, ¿no? Que es básicamente la fórmula que nosotros obtenemos para sacar el área de un romboide. Y si sustituyo estos valores, estos por los valores que yo tengo aquí de pi por radio, que la base es igual a pi por radio y la altura es igual al radio, al final voy a encontrar que el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no? Y esto es lo que nosotros tratamos de hacer, es que nosotros comprendamos y justifiquemos la fórmula del área del círculo, ¿no? O sea, saber que no simplemente nos dicen que es pi por radio al cuadrado y ya se acabó, memorízatelo, no. El chiste es comprender realmente de qué se está tratando, ¿no? Y podamos reflexionar acerca de las diferentes formas que podemos utilizar esto que ya estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido en algunos ejercicios. Y nos pide, por ejemplo, que Mónica y Andrea quieren hacer unos círculos de FOMI para decorar su salón de clases, y la placa que consiguieron de FOMI mide 60 por 40, ¿no? Y quieren sacar 6 círculos de cada placa y nos dan esta figura, ¿no? Y nos dicen, ¿cuál será el diámetro de cada círculo? Si nosotros sabemos que de este lado la placa mide 60 y de este lado la placa mide 40, lo que tenemos que hacer es ver, nos están dando la figura que los círculos están circunscritos, están dentro digamos que están de manera que son más exactos, no dejamos tanto desperdicio, y tendríamos que ver que el diámetro de estos tres círculos, pues sería igual al tamaño de este lado, ¿no? Así que también nosotros podemos, por ejemplo, comprobar que los círculos de este lado, el diámetro de estos círculos de este lado, pues es igual al tamaño de la altura de este cuadrado, ¿no? Si yo tengo que mide 40, pues entonces tengo dos círculos, por lo tanto el diámetro sería de dividir la cantidad de círculos entre el tamaño del lado. En este caso, si yo divido pues 40 entre 2, pues tengo 20, así como si divido 3 entre 60, pues también tengo 20. Entonces podemos decir cuál es el diámetro, recordando que el diámetro es la línea que que parte del círculo por la mitad y que va de extremo a extremo, ¿no? Entonces, también nos pregunta, ¿qué superficie tiene cada círculo? Recordemos que nos están pidiendo la superficie, entonces nos están pidiendo lo que viene siendo el área. Entonces nosotros ya conocemos el área y ya sabemos cuánto es el diámetro de cada una de estas figuras, ¿no? Y entonces, nomás nos dirían, bueno, sí, pero no, ¿cuál es el radio? Porque la fórmula para sacar el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces yo les diría, bueno, le digo, si sabemos que el diámetro tiene un valor, por ejemplo, de 20, sabemos también que la mitad del diámetro es el radio, ¿no? Entonces sabríamos que si de aquí a aquí tiene 20 de diámetro, entonces tendríamos que decir que el radio es de 20 centímetros, ¿no? Y así podríamos nosotros calcular lo que viene siendo la superficie, ¿no? ¿Qué superficie de FOMI será el área de los 6 círculos? Una vez que obtengamos el área de uno de los círculos, pues simplemente multiplicarlo por la cantidad de círculos que tenemos aquí, ¿no?
para obtener el área total de todos los círculos. Y luego dice qué superficie del FOMI se va a desperdiciar. Pues esta también es una operación muy sencilla, ¿no? Si nosotros ya conocemos el área del FOMI que vamos a utilizar, o sea, de los 6 círculos, lo único que tendríamos que calcular es el área de lo que viene siendo nuestra placa de FOMI para poder simplemente restarle, ¿no? Restarle el área de mis círculos al área total y sabría qué área es la que se va a desperdiciar, así de simple. Entonces me dice también que dice César, el hermano de Mónica y Andrea, les sugiere que para que los círculos se vean más bonitos se les ponga alrededor una cinta de un color que contraste y ellas estuvieron de acuerdo. Entonces, ¿cuántas cintas se utilizaría para cada circunferencia? Entonces, simplemente si nosotros ya conocemos el diámetro, sabemos la fórmula para saber cuál es la circunferencia del círculo, pues simplemente hacemos el cálculo, ¿no? De pi por diámetro y ponemos la cantidad que nos está diciendo aquí. Y si tenemos que para cada círculo vamos a gastar esta cantidad de cinta, pues cuánta cinta ocuparíamos para 6 círculos, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Otro de los problemas que trae aquí es, nos dice, Sophie tiene una perrita chihuahua que se llama Napi. Cuando la saca al jardín, para que no se escape, la amarra de un árbol que está junto en el centro del patio. En esto nos está diciendo que nuestro patio es cuadrado, que tiene una forma cuadrada, que mide 16 metros cuadrados. Calcula cuánto tiene que medir la cuerda con la que Sophie debe amarrar a Napi al árbol para que pueda correr a la máxima distancia y no se aburra. Entonces tendríamos que decir que la máxima distancia pues sería desde el centro a lo que vendría siendo uno de los extremos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que queremos saber el radio. Nosotros sabemos, una de las cosas que debemos entender es que si, por ejemplo, nosotros tenemos una figura cuadrada y mide 16 metros cuadrados, nosotros debemos saber cuánto vale cada lado. Si se fijan, al parecer seguimos con los problemas, ¿no? Pero igual no pasa nada. Entonces, vamos a donde nos quedamos. Nos quedamos en que tendríamos que calcular lo que viene siendo cuánto es la cuerda de que Napi tiene que vamos a dejar para que el perrito chihuahua de Sophie pueda correr libremente. Nos dicen que este patio tiene 16 metros cuadrados, ¿no? Entonces, perdón, recordemos que para sacar el área de un cuadrado, pues tenemos que multiplicar lo que viene siendo lado por lado, ¿no? Y así obtendríamos el área de este cuadrado. Sin embargo, supongamos que no sabemos cuánto mide, digamos que se supone que era una X, que tenemos un lado X y un lado X, ¿no? Y que al final este lado por este lado me da 16 metros cuadrados. Lo que estamos haciendo, aquí estamos haciendo una multiplicación de la misma exponente, realmente estamos como elevando al cuadrado a un número y por eso de ahí viene el metros cuadrados. Entonces, para saber cuánto mide, sabiendo que esto es un rectángulo, un cuadrado, perdón, sabemos que los lados miden igual. Y entonces, para encontrar cuánto mide cada lado, tendríamos que sacar la raíz cuadrada de 16 para saber cuánto mide cada lado. Si se fija, la raíz cuadrada de 16 es 4. Por eso le puedo decir que este lado mide 4, de este lado mide 4 y de este otro lado también mide 4, ¿no? Porque 4 por 4 me da 16. Entonces es una manera también que nosotros debemos aprender para saber cuánto mide cada lado, ¿no? De este cuadrado. Entonces, si sabemos que cada lado mide 4, sabemos cuál es el tamaño del diámetro, ¿no? Estamos diciendo que nuestro diámetro mide 4 y nos están diciendo que si voy a amarrar
al perrito lo vamos a amarrar desde la parte del centro, pues estaríamos diciendo que estábamos hablando del radio. Y el radio vendría siendo la mitad de nuestro diámetro. Por lo tanto, tendríamos un radio de 2. Entonces, si nosotros tenemos un radio de 2, ya podríamos saber cuál es el área en la que el perrito va a estar paseándose dentro de nuestro jardín. Entonces, simplemente tendríamos que sacar con nuestra fórmula, tenemos de sacar el área de pi por radio al cuadrado. Si ya sabemos que cuánto vale pi, que es 3.1416, y ahora ya sabemos cuánto es nuestro radio, que es 2, simplemente es aplicar la fórmula del área para saber cuánto es, bueno, de hecho, cuánto tiene que medir la cuerda, pues ya se los dije, ¿no? Entonces dice María Fernanda, la mamá de Sofi, el siguiente poema dice, María Fernanda, la mamá de Sofi, no está muy contenta que dejen a Napi amarrada en el patio porque le va a rascar la tierra a las macetas y debemos calcular cuál es el espacio que queda libre en las esquinas a las que Napi no puede llegar para que María Fernanda ponga sus macetas en ese lugar, ¿no? Entonces está hablando que el espacio que tenemos que calcular ahora es el espacio que sobra, que está en esta parte de las esquinas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues si nosotros ya sabemos cuál es el área del círculo, también sabemos cuál es el área del patio, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer es hacer una simple resta, ¿no? Una diferencia. Y sacar cuánto es lo que nuestro perrito no puede estar para poder colocar nuestras macetas en ese lugar, ¿no? Y es lo único que nos está pidiendo. A continuación, nos dice, a Gustavo, el papá de Sophie, no le convence que quede tan poco espacio libre para las macetas y le pide a Sophie que corte la cuerda a Napi. Dice que Gustavo quiere que queden aproximadamente 5 metros libres para las macetas y así Napi tendría 11 metros libres para jugar. Metros cuadrados para jugar. ¿Cuánto debe cortar Sophie la cuerda de Napi para que su papá quede conforme con el espacio libre para las macetas? A lo mejor esto puede ser un poco complicado porque nos están diciendo que de los 16 metros cuadrados que tenemos de nuestro patio, 11 metros cuadrados van a ser para que nuestro perrito pueda pasear y 5 metros el espacio libre en el que nosotros podamos dejar nuestras macetas para que puedan caber perfectamente nuestras macetas. Entonces ya nos están dando el área de lo que viene siendo nuestro círculo, ¿no? Nuestro área tiene que medir 11 metros cuadrados. Entonces nos están pidiendo saber cuánto es el radio o el tamaño de la cuerda que debo dejarle a nuestro perrito para que solamente corra por 11 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Necesitaríamos aplicar un poquito la reversibilidad de lo que viene siendo la operación. Si yo para obtener el área de este círculo que medía 11 metros cuadrados, debí multiplicar pi por radio al cuadrado, estaría diciendo que primero tendría que dividir 11 metros por pi para obtener la cantidad, hacer la operación contraria y obtener la cantidad de el radio, que no, eso si yo hago eso, obtendría el radio, ¿no? El radio al cuadrado de lo que viene siendo el área de este círculo. Entonces, si divido 11 entre 3.1416, sabíamos a cuánto equivale un radio al cuadrado. Y una vez que tenga lo que viene siendo lo que vale el radio al cuadrado, si hago la operación inversa, en este caso sería sacar la raíz cuadrada de ese radio cuadrado, pues obtendría el radio que necesito o el tamaño de la cuerda que necesito. Parece un poco complicado, pero simplemente tendría que hacer las operaciones inversas, ¿no? Recordemos que la fórmula para el área es pi por radio al cuadrado, una vez más. Entonces, si pi por radio al cuadrado me dan el área, para saber el área, si yo tengo el tamaño del área y quiero saber cuánto vale el radio, porque obviamente pi jamás va a cambiar de valor, pi siempre va a ser 3.1416, entonces lo que me interesa saber cuánto es el radio al cuadrado para saber cuánto es el radio, ¿no? Como ya les había platicado en el ejercicio anterior.
Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces dice, nos piden a continuación, parece que es otro problema, en donde dicen que en el centro de un jardín cuadrado hay una fuente de forma circular. La superficie del jardín mide 3.600 metros cuadrados y la fuente tiene un diámetro de 20 metros y alrededor de ella hay un camino de piedra para poder caminar sin maltratar el pasto que tiene de 1,5 metros de ancho y el resto de la superficie es pasto. Entonces dice, calcula la superficie del jardín que ocupa la fuente, ¿no? Entonces, si ya sabemos cuánto es nuestro diámetro, pues tendríamos que calcular simplemente el área, recordando de que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, simplemente aplicamos nuestra fórmula de pi por radio al cuadrado con el diámetro que ya nos están dando. Dice, ¿qué superficie está cubierta por el camino de piedra y qué superficie está cubierta por el pasto? Si nosotros ya sabemos cuánto mide nuestro jardín, eh, nos está diciendo, bueno, prácticamente nos está diciendo que ya nuestra fuente tiene un diámetro de 20, ¿no? Pero digamos que vamos a hacer que necesitamos saber que nuestro diámetro de nuestra fuente se va a extender 1,5 metros más, ¿no? ¿Por qué? Porque alrededor de ella hay un camino de piedra para saber cuánto espacio tenemos ahí de pasto, ¿no? Entonces lo único que teníamos que hacer pues es sacar el área de un círculo mayor, ¿no? Sabemos que nuestro diámetro de nuestra fuente mide 20 y el espacio de piedra es de 1,5 metros. Por lo tanto, simplemente sumaríamos esto para obtener el área completa, ¿no? De lo que viene siendo nuestra fuente y nuestro espacio de piedra y simplemente calcularíamos el área que abarcan esas dos partes, ¿no? Eh, perdón, y con eso simplemente sacando lo restaríamos a la superficie total de lo que viene siendo nuestro jardín. Y así simplemente con una simple diferencia podríamos encontrar lo que viene siendo el área que está cubierta de pasto y el área que abarca el camino de piedra y la fuente, ¿no? Es algo muy sencillo. Entonces, ya nada más para terminar, nos dan las siguientes figuras en las que nosotros tenemos que redactar alguna situación con la que hemos trabajado nada más para reforzar lo que viene siendo lo que ya hemos aprendido con respecto al área de los círculos. Entonces, inventemos un pequeño ejercicio, nos dan 3 imágenes y de esas 3 imágenes nos están dando algunas medidas de círculos para saber en la que nosotros podamos inventar algún problema. No importa que sea, puede ser un problema sencillo, simplemente que tenemos, no sé, un pastel o tenemos una galleta y quiero saber, o tenía un pastel y le corté de manera circular un pedazo, qué pedazo de pastel le corté y si aquí o tenía una galleta o tenía un molde, o por ejemplo, anteriormente esto era un jardín o no sé, tenía una hoja que recorté, y tenemos que aplicar lo que viene siendo las fórmulas que hemos visto. Y lo que realmente nos interesa es, por ejemplo, saber cuál es el área de esta área que está en blanco y cuál es el área que está en azul. Sí, y a través de las medidas que nos están dando. Y es lo que tendríamos que hacer. Con eso terminaríamos el día de hoy con lo tema de lo que viene siendo las áreas de los círculos. Les pido una disculpa por que se cortó mucho el video. Sin embargo, cualquier duda, estoy al pendiente. Recuerden, no es muy difícil, simplemente tenemos que recordar lo que viene siendo la fórmula del área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. También recordar que el radio es la mitad de un diámetro y que el diámetro es la línea que corta un círculo por la mitad, ¿no? Y que pasa por el centro, ¿no? Y algo que también es importante recordar que, por ejemplo, si yo quisiera saber si tuviera el área de un cuadrado, simplemente aplica la fórmula de sacar la raíz cuadrada de esa figura para poder saber cuánto vale
el lado de un cuadrado, ¿no? Eso es lo que podríamos hacer. Entonces, estoy al pendiente de cualquier cosa. Le digo, recuerden, estamos en contacto por los medios que tenemos ahí de comunicación. Y pues de mi parte es todo y hasta la próxima.